Hola, hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Murillo y tengo el gusto de dar la bienvenida a esta sesión pre-jornada. Nosotros, como IMUCA, Grupo de Investigación del Consorcio Omics, estamos realizando la cuarta edición de la jornada en Biología Tumoral e Investigación en Cáncer, que debe comenzar ahora el próximo martes 19. Y como antesala a este gran evento que esta vez estamos organizando en conjunto con la Universidad Autónoma de Ica, tenemos esta sesión titulada Producción de anticuerpos monoclonales usando hibridomas, a cargo de la candidata a magíster Adriana Castillo Chávez. Adriana es bióloga licenciada por la Universidad Ricardo Palma en Lima. Actualmente está cursando la maestría, como había comentado, en el programa de Fisiopatología y Toxicología de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Sao Paulo, y su investigación se centra en la producción y caracterización de anticuerpos monoclonales contra la proteína de superficie del virus del dengue, utilizando tecnologías de hibridomas como lo que nos va a mostrar a continuación. Entonces, además, Adriana tiene experiencia en técnicas de inmunología, biología molecular, incluyendo cultivo celular, ELISA, Western blot y purificación de anticuerpos. Entonces, sin más, los dejo con Adriana. Adriana, por favor, siéntete libre de presentar tus slides y la sesión es tuya. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Ok, sí, gracias a ustedes por invitarme. ¿Ya se ve la presentación? Sí, 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 perfecto. Sí, ya, genial. Bueno, como comentaba Alexis, les vengo a hablar sobre la producción de anticuerpos monoclonales mediante la tecnología de hibridomas y para ello quiero comenzar con unos conceptos básicos que son de qué significa anticuerpo, antígeno y epítopo. Entonces, el anticuerpo es una proteína con forma de Y, quiere decir que tiene dos bracitos y, digamos, un palito, que son producidas por el sistema inmunitario, específicamente por las células B, para reconocer y neutralizar moléculas extrañas como lo pueden ser virus, bacterias, toxinas u otros. Por otro lado, los antígenos son cualquier molécula, puede ser una proteína, un lípido, un carbohidrato, un ácido nucleico, que se puede unir a un anticuerpo o a un receptor de linfocitos T o de linfocitos B, y que puede o no generar una respuesta inmune. En el caso que genere una respuesta inmune, se le llama inmunógeno. Todo inmunógeno es antígeno, pero no todo antígeno es inmunógeno. Y por último tenemos el epítopo, que es la parte específica de un antígeno que se une directamente a los anticuerpos o receptores B o T. Como podemos ver en la imagen de color naranja, tenemos el antígeno y podemos ver dos epítopos diferentes, uno que está de forma triangular y el otro que está de forma redonda. Son dos epítopos diferentes de un mismo antígeno. Entonces, el anticuerpo lo produce nuestro organismo y el antígeno son cosas, moléculas extrañas que vienen del exterior por lo general. Ahora, ¿qué son los anticuerpos policlonales? Estos son una mezcla de anticuerpos derivados del suero de animales. Es decir, cuando nosotros inyectamos con un antígeno como la proteína de un virus a un animal como puede ser un conejo o un ratón, su sistema inmune activa múltiples clones diferentes de linfocitos B. Cada uno de estos clones produce un anticuerpo que reconoce y ataca un epítopo de este mismo antígeno. Ahora, para ponernos en contexto en la imagen, podemos ver cuatro colores diferentes, ¿no? Cuatro células de colores diferentes, que son cuatro grupos celulares, que serían los cuatro clones de células B que son diferentes. Para tomar como ejemplo las células de color celeste, todas ellas vienen de un mismo progenitor o de una célula B progenitora, son idénticas entre ellas y por eso producen anticuerpos idénticos que se van a unir todos a un epítopo específico. Acá podemos ver las células que serían el círculo y los anticuerpos en forma de Y bien pequeñitos. Cada uno de estos clones actúa de la misma manera y va a producir su epítopo, su anticuerpo contra un epítopo específico, y todo este pool de clones juntos, con todos, o sea, todos los anticuerpos producidos por todos estos clones, vendrían a ser los anticuerpos policlonales. Entonces, como para tenerlo como una analogía, un antígeno completo podría ser un edificio y el epítopo vendría a ser la cerradura para cada uno de los departamentos. En este caso, con los anticuerpos policlonales, vamos a tener muchos epítopos, ¿no? Se van a unir contra muchos epítopos, es decir, que podrán abrir las puertas de todos los departamentos.
Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de estos anticuerpos policlonales? Lo primero es que como es biológicamente imposible obtener dos lotes idénticos de suero, así utilices el mismo ratón con semanas diferentes y el mismo antígeno, la composición de la mezcla que vas a obtener va a cambiar con el tiempo. Y esto dificulta enormemente la estandarización y la reproducibilidad de los experimentos, a lo que se le conocemos como una variabilidad entre lotes. Cada lote va a ser distinto al otro. Lo otro es que al depender de la respuesta biológica de un animal vivo, contiene una gama de anticuerpos, los cuales algunos se van a unir con mucha fuerza y con mucha especificidad, mientras que otros van a tener una unión más débil. Como en esta forma, o en este formato, los anticuerpos son inseparables, la eficacia del reactivo va a ser solamente un promedio de todas las afinidades. Por eso va a haber una mezcla de afinidades. Y por último, como esta mezcla reconoce múltiples zonas del antígeno, existe una alta probabilidad de que algunos de estos anticuerpos reconozcan accidentalmente estructuras que sean muy similares a la proteína blanco, pero que no son el blanco. Y en la práctica esto puede generar los ruidos de fondo o algunas uniones inespecíficas o lo que llamamos los falsos positivos en ensayos de laboratorio. Entonces, todas estas limitaciones motivaron el desarrollo de alternativas más reproducibles, que son los anticuerpos monoclonales. ¿Cuáles son las ventajas? Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos homogéneos e idénticos, producidos por un único clon de células, es decir, que todas vienen de una única célula productora y todas van a ser copias biológicas exactas. En este ejemplo tenemos una célula que produce los anticuerpos de color celeste y de esta célula se producen todas estas de aquí. Entonces todas son exactamente iguales entre ellas y van a producir un anticuerpo exactamente igual uno del otro. Entonces, para volver a la analogía del edificio, ¿no? Si el antígeno es el edificio completo y el epítopo, la cerradura para cada uno de estos departamentos, el anticuerpo monoclonal solamente va a abrir una de las puertas, ¿no? Va a unirse a una de las cerraduras. Y la ventaja es que tenemos una población de anticuerpos homogéneos que permite producir los lotes idénticos, garantiza una especificidad única y evita la reactividad cruzada. Todos los problemas que nos daban los anticuerpos policlonales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estas células B producen el anticuerpo deseado, pero mueren rápidamente en un cultivo in vitro. Y es aquí que viene la tecnología de los hibridomas. La producción continua de los anticuerpos monoclonales no requirió del descubrimiento de una molécula nueva o de la invención de una máquina compleja, sino que fue el resultado de conocer dos características celulares que ya se conocían para resolver un problema biológico. El argentino César Milstein y el alemán George Kohler lograron lo que parecía imposible y en 1975 publicaron en la revista Nature su método para fusionar células. Ellos se dieron cuenta de que si unían un linfocito B con una célula de mieloma, que es una célula cancerígena de célula B, obtendrían lo mejor de los dos mundos, que es una célula híbrida inmortal que produce el anticuerpo específico de forma continua. Por esta invención revolucionaria en la biotecnología, estos dos señores, Kohler y Milstein, compartieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1984. Y este es el ejemplo perfecto del ingenio científico, donde estos señores utilizaron la inmortalidad del cáncer, lo cual era visto como un problema y hasta ahora lo es, y lo combinaron con la especificidad del sistema inmune, cambiando para siempre el diagnóstico médico, la investigación biomédica y la creación de fármacos. Ahora, acá les presento un esquema general, digamos, para situarnos un poquito de cómo se producen los hibridomas. Para ello, primero se tiene que inmunizar con una proteína, imaginemos que es una proteína viral, que ya está purificada. Con una proteína viral inmunizamos a los ratones. Luego de ello se colecta el vaso, que es de donde vamos a obtener las células B productoras de los anticuerpos deseados, y después utilizando polietilenglicol
vamos a hacer la fusión de las células B con las células de mieloma. Posteriormente se va a cultivar en un medio selectivo, el cual es el medio HAT, y luego se va a hacer una clonación por dilución limitante. Ahora vamos a entrar a ver cada uno de estos puntos. Primero tenemos la inmunización. Por lo general se utilizan 2 o 3 aplicaciones de la proteína viral, en este caso en el ejemplo, que se le va a hacer al ratón. Y después de eso se tiene que evaluar si el ratón está produciendo los anticuerpos que queremos o no. Entonces, antes de nosotros inyectar al ratón, lo que hacemos es hacer una colecta de sangre y después, que es cada 20 días aproximadamente que se les hace las inyecciones, las inmunizaciones, después se colecta la sangre después de 1 o 2 semanas. Entonces, nosotros lo que hacemos es comparar, ¿no? Comparamos la sangre que le tomamos antes de la aplicación de la proteína viral y después de la aplicación. Entonces, para ello utilizamos una ELISA, en donde como antígeno, que vendría a ser esta bolita de aquí, vamos a utilizar la proteína viral. Como un anticuerpo primario, estaríamos utilizando, que vendría a ser este de aquí, estaríamos utilizando la sangre del ratón, que en teoría va a tener los anticuerpos contra lo que le hemos inyectado, que vendría a ser el mismo antígeno, la proteína viral, y un anticuerpo secundario que va a ayudarnos a ver un cambio de color, un viraje de color. Entonces vamos a saber cuáles sí tienen el anticuerpo y cuáles no lo tienen. Posterior a ello, si hemos ya confirmado que sí lo tienen, hacemos la colecta del vaso de los ratones que han mostrado que sí han pasado por la seroconversión, es decir, que no tenían anticuerpos en la sangre y luego que sí, contra la proteína, el antígeno blanco. Hacemos la colecta de las células B y para aislar la colecta del vaso y para aislar las células B, lo que hacemos es utilizar un buffer de lisis que se llama el AKC buffer de lisis, que lo que va a hacer es lisar todos los eritrocitos, que son la mayoría de los componentes que están ahí. Entonces solo nos vamos a quedar con esplenocitos, entre ellos las células B. Ahora, una vez que ya tenemos las células B, las vamos a mezclar con el mieloma. Entonces, ¿cuáles son las características importantes del mieloma? Es que estas son líneas celulares B que crecen indefinidamente en cultivo, es decir, son inmortales. Lo otro es que estas líneas celulares no secretan anticuerpos propios. Esto ocurre para evitar la competencia, que no compitan la secreción de los anticuerpos del mieloma con las de las células B, que son los que realmente queremos. Y también que tienen una deficiencia en la enzima HGPRT que permite la selección en el medio HAT luego de la fusión, que lo vamos a ver dentro de poquito. Entonces, con este agente, que es el polietilenglicol, nosotros vamos a poder eliminar el agua que hay entre las bicapas lipídicas, lo que va a forzar la proximidad entre las células y va a promover la mezcla de las membranas. Una vez que se termine este proceso, que en realidad toma 1 minuto y medio más o menos, y de ahí hay que retirar el polietilenglicol, vamos a tener 3 tipos de células, porque se van a fusionar, pues no como uno quiere, no solo las B con las de mieloma, sino que se van a fusionar B con B, mieloma con mieloma, otras no se van a fusionar. Entonces vamos a tener células B, células de mieloma, y la que queremos que es el hibridoma. Ahora, el siguiente paso es eliminar estas de aquí, que no nos interesan. Nosotros nos queremos quedar solo con el hibridoma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ponerlos en contexto, esta es la forma en la que trabajan estas células en un medio completo, o sea, en un medio regular, digamos. Hay 2 vías por las cuales estas células sintetizan, o bueno, las células B sintetizan los nucleótidos, que es la vía de novo y la vía de rescate. Para la vía de rescate es necesario que tengan estas células la enzima HGPRT. Entonces, en un medio normal, la célula B va a poder em, sintetizar sus nucleótidos a través de ambas vías y la célula de mieloma únicamente por la vía de novo. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando las cultivamos en el medio HAT? El medio HAT tiene hipoxantina, aminopterina y timidina. Para la vía de rescate, la hipoxantina y la timidina son precursores. Entonces, por ese lado todo bien, va a funcionar bien.
Y la aminopterina, por otro lado, es un bloqueador de la vía de novo. Entonces, ninguna de las células va a poder utilizar esta vía. Solo nos vamos a quedar con la vía de rescate. ¿Y qué pasa aquí? Como lo habíamos conversado antes, el mieloma no tiene la enzima HGPRT. Entonces, no va a poder sintetizar sus nucleótidos por esta vía y va a quedar eliminada, digamos. No va a crecer más. Y nos vamos a quedar con las células B y los hibridomas. ¿Y qué es lo que les dije de las células B? Que ellas pueden vivir en cultivo unas 3 semanas, un mes como máximo, y de ahí mueren. Entonces, eventualmente van a morir y nos vamos a quedar únicamente con los hibridomas. Ahora, respecto a la clonación por dilución limitante y la estabilización de los clones, lo que vamos a hacer es, se hace el cultivo de estas células ya fusionadas, ¿no? Se hace el cultivo en placas, normalmente de 96 pozos, y se tienen que ir ojeando diariamente, cada 3 días diariamente para los que no pueden contener la ansiedad, para ver si funcionó em, si se pudo generar el hibridoma, ¿no? Entonces, se revisa pozo por pozo y lo que vamos a ver es de que el medio que utilizamos va a virar de color. Cuando el medio es consumido va a generar algunos metabolitos y el pH del medio va a bajar. Entonces se va a volver un poco más amarillento. De lo que normalmente es medio naranja, rojo, se convierte así medio amarillento. Entonces eso puede explicar que se haya o contaminado o que las células están consumiendo el medio. Entonces ya de por sí, una forma de verlo sin revisar uno por uno, ya te puedes ir dando idea de cuántos son positivos por el viraje del color del medio, pero también se tiene que ir ojeando, ¿no? A ver dónde hay grupos celulares. Entonces, de cada uno de estos pocitos, que uno vea que sí hay células y sí ha virado el color, lo que se hace es, se hace nuevamente una ELISA con la parte de encima, con el sobrenadante, se hace una ELISA para ver si realmente los anticuerpos están allí, y en el caso que sí, se van a pasar de esta placa a esta placa de acá. Ahora, imaginemos que aquí el positivo fue el A1, este de aquí, que lo pasamos por ELISA y que sí se ve que sí hay una reactividad. Lo que tenemos que hacer es contar estas células utilizando con una cámara de Neubauer, y luego lo que se hace es que la cantidad o el volumen necesario para tener 100.000 células se diluyen en 10 mililitros. 10 mililitros vendrían a ser 10.000 microlitros. Entonces, por regla de 3, ahí ustedes van a poder ver que si nosotros de todo ese frasco de 10 mililitros, si nosotros lo colocamos 100 microlitros en cada uno de los 96 pozos, matemáticamente vamos a tener una célula en cada uno de los pozos. Entonces, matemáticamente. Ahora, cada vez que se manipula estas placas de 96 pozos, se tienen que hacer con mucho cuidado, porque si al momento de tú sacarla de la incubadora para ponerlo al microscopio, para meterlo a la cabina de seguridad, lo mueves mucho, puede que hayan dos clones diferentes, porque ya dije, matemáticamente debería haber una sola célula, pero pues en la realidad es empírico, ¿no? Entonces, tienes que andar con mucho cuidado para que no vaya a ser de que un clon que estaba todo junto, al momento que tú lo mueves, se separe y de ahí digas, uy, no, ¿este es un clon o son dos clones? Si llegara a pasar eso, que ves dos grupos celulares, tendrías que reclonar. Es decir, que de esos dos volver a hacer como un paso nuevamente de clonación por dilución limitante, ¿no? O sea, diluirlo y volverlo a poner en una placa grande. Una vez que ya tenemos confirmado de que todas las células vienen de una sola célula progenitora y que sí están secretando el anticuerpo que queremos, se van a cultivar en placas cada vez más grandes y luego en frascos que pueden ser de 25, 75 o 175 centímetros de superficie, centímetros cuadrados de superficie. Luego de eso se hace lo que es em, en realidad dos eh, ciclos de congelar y descongelar, porque a veces en esta parte, una vez que los descongelas,
ya pierden la capacidad de secretar los anticuerpos específicos que estás queriendo. Entonces se hace esto 2 veces. ¿Y esto por qué? Porque al momento en que tú congelas las células, esta pasa por un ciclo de estrés, ¿no? No solamente porque la congelas, sino que para congelarla lo que tienes que hacer es retirar todo el medio de cultivo, centrifugarlo, que ahí hay un estrés, y todo lo que peletiza son las células, todo lo que queda en el sobrenadante vendría a ser toda la parte que tiene los componentes del medio de cultivo y también los anticuerpos monoclonales. Entonces, toda la parte que peletiza la congelas, para ello le colocas DMSO, que es un agente que también le genera mucho daño, pero que al congelarlos las protege, entonces todo eso genera un estrés y puede hacer que pierdan la habilidad. Entonces, luego de estas 2 series de congelar y descongelar, si es que aún así la célula aún tiene una buena viabilidad y se confirma que mantiene la secreción de los anticuerpos específicos, quiere decir que ya tienes tu hibridoma listo para producir el anticuerpo monoclonal que quieres. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de estos anticuerpos monoclonales en la investigación biomédica? Como un anticuerpo monoclonal reconoce un único epítopo de forma exclusiva, permite a los biólogos buscar y encontrar una aguja específica en el inmenso pajar que puede ser el interior de una célula o de un tejido, eliminando el ruido de fondo que teníamos con un anticuerpo policlonal. Un primer ejemplo sería el Western blot, en donde digamos que tenemos un puré de células, lo que vendría a ser un lisado celular, con miles de proteínas diferentes, y las separamos por tamaño en un gel para luego pasarlas a una membrana de nitrocelulosa. Nosotros utilizamos el anticuerpo monoclonal para escanear la membrana, y el anticuerpo monoclonal va a ignorar todas las miles de proteínas irrelevantes que no nos interesan que estén allí y se van a unir únicamente a nuestra proteína de interés. Al revelar el Western blot, vamos a ver una sola banda oscura o varias bandas dependiendo, y vamos a saber que sí, que la proteína está presente en nuestra muestra y vamos a saber aproximadamente cuál es su peso molecular, ¿no? Ahora, también tenemos lo que es la aplicación en citometría de flujo, donde tenemos una muestra líquida con millones de células que están vivas, por ejemplo, podría ser la sangre, y queremos separarlas o contarlas por una mientras pasan por un láser. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acoplamos los diferentes anticuerpos monoclonales a moléculas fluorescentes de distintos colores. Cada una de estos anticuerpos monoclonales está diseñado para reconocer un receptor específico en la superficie de la célula. Hablando de linfocitos, están los famosos marcadores CD, ¿no? Las células CD8 y la CD4. Entonces, si una célula pasa por el láser y brilla, imaginemos en rojo, vamos a saber exactamente qué tipo de célula inmunitaria es. Y esto es gracias a la especificidad del anticuerpo que se le quedó pegado, digamos. En la inmunistoquímica también podemos tener un corte de tejido intacto, podría ser una biopsia de tumor, que está fijado en un portaobjetos. Lo que queremos ver es la arquitectura del tejido y saber si hay ciertas células que están expresando estas proteínas que ya nos pueden ir diciendo que este tejido tiene cáncer, ¿no? El anticuerpo monoclonal se une a la proteína diana directamente en el tejido y luego por una reacción química se genera un precipitado marrón justo en el lugar de la unión. Entonces, esto es bastante utilizado en patología, en oncología clínica, por ejemplo, para determinar si un cáncer de mama expresa el receptor HER2 y decidir cuál podría ser el tratamiento. Y por último, también lo utilizamos en la inmunofluorescencia, ¿no? En donde estamos mirando células enteras bajo un microscopio de fluorescencia y queremos saber la ubicación exacta de una proteína. Saber si está en el núcleo, saber si está en la mitocondria o en la membrana. Entonces, al igual que en la citometría de flujo, el anticuerpo monoclonal lleva una etiqueta fluorescente, pero aquí lo usamos para pintar la célula por dentro. Y gracias a la especificidad del anticuerpo monoclonal, podemos ver brillar únicamente la estructura celular que queremos estudiar, obteniendo imágenes súper precisas. ¿Cuáles son las aplicaciones en el diagnóstico?
Bueno, a diferencia de las técnicas de laboratorio que sí requieren de personas entrenadas, ¿no? Digamos, biólogos, biotecnólogos, en el diagnóstico rápido necesitamos que los reactivos no den falsos positivos y digamos que sean manejables para la persona de a pie, ¿no? Que no ha estudiado esta carrera. Y es aquí también que brillan los anticuerpos monoclonales. Acá les tengo tres ejemplos. Dos de ellos son por tira reactiva de flujo lateral. Primero está la prueba de embarazo casera, o que es quizás la que tiene más aplicación comercial, la más famosa y la más antigua, que se puede hacer en casa, ¿no? El objetivo es detectar la hormona gonadotropina coriónica humana, que se produce masivamente en la orina durante el inicio del embarazo. La tira reactiva contiene los anticuerpos monoclonales anti la hormona, acoplados con nanopartículas de oro, que van a dar un color medio rojo, rosado. Cuando la orina va avanzando por la tira, por capilaridad, si la hormona está presente, el anticuerpo se unirá a ella y este complejo anticuerpo hormona viaja hasta la línea del test, en donde un segundo anticuerpo lo atrapa y formando un sándwich lo revela como la rayas positivo, como podemos ver acá. Dos rayas porque una de ellas es digamos, como un control, ¿no? La C es un control para saber que la tira sí está funcionando, porque también hay pruebas en las que te pueden salir solamente una de las dos bandas, pero si no te sale la del test, quiere decir de que algo no está bien, no se puede confiar en ese resultado. Ahora, con los test rápidos de antígenos, uno que se volvió muy popular durante la pandemia para los diagnósticos en minutos fue la que es anti-SARS-CoV-2, ¿no? Para ello, en lugar de buscar el material genético del virus, como se hacían con las pruebas de PCR, ¿no? El hisopado, que demora un día, 2 días para que te den la respuesta, estas de acá buscan las proteínas físicas del virus. Entonces, funciona exactamente con el mismo principio del flujo lateral, como la prueba de embarazo, pero en el caso de estas, la tira contiene anticuerpos monoclonales diseñados para reconocer proteínas como la nucleocápside o la proteína de spike del virus, que va a estar en la muestra de hisopado nasal. Esto permite distinguir rápidamente entre una infección por COVID-19 de otros coronavirus estacionales o virus respiratorios que pueden compartir sintomatología. Y por último tenemos otra muy conocida que es la tipificación de sangre, ¿no? Para realizar una transfusión de sangre principalmente es que se usa y nosotros necesitamos saber qué antígenos tienen los eritrocitos, si es A, si es B, si es RH positivo, negativo, ¿no? Entonces, para saber esto, en lugar de tiras reactivas, como lo hemos visto con los otros dos, aquí usamos gotas en una placa. Entonces, se añaden los anticuerpos monoclonales anti-A, anti-B y anti-RH en las gotas de sangre. Y como los anticuerpos tienen los dos bracitos que les comenté, ¿no? Tienen dos bracitos, cada uno de estos bracitos se va a unir a un glóbulo rojo. Entonces, un solo anticuerpo se va a poder unir a dos eritrocitos a la vez, formando una red visible, como lo podemos ver aquí, ¿no? En este caso, aquí se ha añadido anti-B y anti-A, y vemos que solamente en el anti-A se han formado la aglutinación. Entonces, quiere decir de que este paciente es grupo A. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones en inmunoterapia? Los anticuerpos monoclonales actúan como balas dirigidas que permiten una terapia selectiva y con menor toxicidad sistémica. En el caso del cáncer, nosotros conocemos muy bien lo que es la quimioterapia y la radioterapia, ¿no? Que lo que hace es que ataca todas las células, tanto las cancerígenas como las que no lo son. Por eso el paciente también sufre tanto. Ahora, con los anticuerpos monoclonales dirigidos a antígenos tumorales, estos reconocen marcadores tumorales específicos y reducen el daño a los tejidos vivos. O como que se puede acoplar una molécula, digamos, que va a tener toxicidad para una célula, se acopla al anticuerpo y el anticuerpo solamente se va a unir a las células de cáncer. Entonces va a dirigir estos medicamentos únicamente a las células de cáncer. Ahora, también tenemos
su participación en las enfermedades autoinmunes, en donde los anticuerpos monoclonales neutralizan citoquinas o receptores claves, donde interrumpen cascadas inflamatorias crónicas sin comprometer la inmunología del paciente, ¿no? Y por último están los trasplantes. En el caso de los trasplantes, a veces el cuerpo los rechaza por lo mismo que es un órgano o parte de un órgano que es de otra persona, el cuerpo lo ve como que no es propio, entonces lo rechaza e intenta eliminarlo. Entonces, para ello se utilizan anticuerpos monoclonales específicos que permiten controlar a los linfocitos T. Esto puede ser al inicio del implante o cuando se trata de un rechazo agudo, por ejemplo. Y ahora, para utilizar estos anticuerpos en inmunoterapia, muchas veces es necesario inmunizarlos o modificarlos. Entonces se tienen que transformar los anticuerpos de ratón en herramientas que sean seguras para los humanos. Acá tenemos un ejemplo de un anticuerpo IgG, que podemos ver que tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Las dos pesadas están de color rojo y las ligeras están de color verde. Tenemos una fracción que es cristalizable, que se podría decir que es esta parte de aquí, y en los dos bracitos se le llama la fracción de unión al antígeno, antigen binding. En esta fracción de aquí, en esta región, vemos que hay una parte constante, que es esta de aquí, y una parte variable, que es esta de aquí. Ambas cadenas, la pesada y la ligera, tienen una región variable. Entonces, no toda esta región, que está replicada aquí, no toda esta región variable se va a unir al antígeno, sino que es solamente una parte de ella. Entonces acá podemos ver que hay como 3 dedos y solo los dedos son los que van a tener interacción con el antígeno. A estos dedos o estas secuencias se les llaman los CDR o Complementary Determining Regions. Al momento en que se quiere modificar la estructura o la secuencia de un ratón para volverlo un poco más humano, lo que se hace es que bueno, acá tenemos por ejemplo un IgG que es completamente de ratón, ¿no? Las secuencias son todas de ratón. En el caso de los anticuerpos quiméricos, como es en este caso, solamente la parte variable, es decir, toda esta parte de acá, ¿no? Se queda con secuencia de ratón, que es la que se une al antígeno, y todo lo demás se cambia por secuencias humanas. Ahora, en el caso de los anticuerpos humanizados, y aquí viene lo del CDR, solamente los deditos, o sea, los Complementary Determining Regions, van a quedar de ratón y el resto se va a modificar por secuencias humanas. Y también existen los anticuerpos completamente humanos. Ahora, ¿por qué los queremos humanizar? Porque si nosotros le metemos como un tratamiento un antígeno de ratón a un humano, lo más probable es que pase algo, a veces pasa, a veces no, pero a veces pasa algo parecido a lo que pasa cuando le pones un órgano de otra persona, ¿no? Que lo reconoce como algo que no es propio del cuerpo. Y caracterización de los anticuerpos monoclonales dirigidos al dominio 3 de la proteína de envoltura del virus del dengue del serotipo 1. Acá podemos ver, bueno, este es el virión del virus del dengue, y si vemos toda la parte externa, o la gran mayoría de la parte externa, está compuesta por la proteína de envoltura, que es esta de aquí, es un dímero. El monómero de cada una de estas tiene 3 regiones o 3 dominios, ¿no? El rojo, el amarillo y el morado, que serían el dominio 1, 2 y 3. Nosotros nos concentramos en el dominio 3. ¿Por qué? Porque el dominio 3 es el que tiene la primera interacción con la célula del hospedero al momento de una infección. Entonces, si bloqueamos ese dominio, podríamos prevenir la infección del virus a la célula. Por otro lado, también es importante resaltar que este dominio es
el que es más diferente o tiene menos similitud entre los diferentes serotipos del dengue. El dengue tiene 4 serotipos. Ahora, ¿por qué me interesa que sean diferentes? Cuando en realidad uno pensaría, ¿por qué no mejor buscar un epítopo que sea igual, ¿no? Un antígeno que sea igual, cosa que un mismo tratamiento aplica para el dengue del serotipo 1, el serotipo 2, el serotipo 3 y 4. ¿No? Pero en este caso yo te estoy diciendo, solamente quiero que sea específico para el serotipo 1. Y es porque en el caso del dengue ocurre un fenómeno que es el antibody dependent enhancement, que es la potenciación dependiente de anticuerpos. Entonces, si em, nosotros somos infectados con un dengue, imaginemos, serotipo 1, nuestro cuerpo va a producir anticuerpos neutralizantes para las proteínas del serotipo 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El virus va a ser fagocitado, pasa la fagocitosis, se eliminó el virus. Todo bien. Ahora, ¿qué pasa si en mi segunda infección con dengue no es con el serotipo 1, sino con el serotipo 2? No funciona como suele funcionar con otros virus y con otros patógenos, sino que lo que va a pasar muchas veces es de que este anticuerpo se va a unir al dengue, pero no lo va a neutralizar del todo, digamos que lo va a subneutralizar. Entonces lo que va a hacer es que de igual forma se va a unir al receptor de la célula, imaginemos del monocito, y en lugar de pasar por una fagocitosis, va a permitirle el ingreso a la célula. O sea, le va a ser más sencillo que ingrese a la célula. Y eso va a provocar un aumento en la replicación. Y bueno, algo que no les había comentado es que el dengue tiene, digamos, 3 formas, ¿no? La forma más típica que el 95% de los casos tiene es fiebre del dengue, ¿no? Dengue fever. ¿Qué es eso? Que te dan náuseas, tienes como un rash, o sea, muchos picaduras, ¿no? Muchas ronchitas, da fiebre y dolor muscular. Pero fuera de eso, el 5% de los casos empeora con una enfermedad mucho más severa, que se le llama el virus, no, la fiebre hemorrágica del dengue, en donde genera hemorragias, y también el síndrome de shock, en donde la sangre, bueno, baja la presión y por ende la sangre deja de llegar a los órganos vitales y puede causar la muerte. Entonces, una segunda infección con otro serotipo, en donde el anticuerpo va a subneutralizar el dengue y no neutralizarlo como debería, puede generar estas dos enfermedades, o sea, estas dos enfermedades más severas del dengue. Entonces es por eso que se busca trabajar con algo que sea específico para el serotipo 1, específico para el serotipo 2 y así. Claro, todo esto visando el futuro, ¿no? De tener una terapia dirigida justamente para pacientes que lleguen a estos casos más severos, ¿no? Que pueden generar la muerte. Ahora, de igual forma, como les expliqué, se hizo la inmunización. En este caso se hizo la inmunización de 4 ratones, utilizando 3 vías diferentes, que son la intramuscular, la intraperitoneal y la intravenosa. Y se sacó sangre antes y después de las inmunizaciones y se realizó una ELISA. Entonces, ¿qué queríamos ver en el ELISA? Que el suero preinmune no tenga ninguna reacción, ¿no? Para ver si hubo seroconversión de los ratones y que los sueros posinmunes, después de la inmunización de los 4 ratones, sí tuvieran una reactividad contra la proteína blanco. En este caso, el dominio 3 de la proteína de la envoltura, al que le decimos el ED3. Entonces vemos que los 4 ratones tuvieron reactividad y se pasó al siguiente paso, que fue extraer el vaso, hacer la fusión con las células de mieloma. Luego de los ELISAs y todo el trabajo que es producir el hibridoma, acá podemos ver algunas células de hibridoma. Como los podemos ver, son células refringentes, que se puede decir que brillan, ¿no? Con luminosidad. Ahora, el siguiente paso fue ver si estos hibridomas aún producían los anticuerpos de interés, ¿no? Anticuerpos anti-ED3. Entonces, para ello se inició haciendo una ELISA. Acá pueden ver que se obtuvieron 10 clones. Acá hay 10 clones de
de hibridomas. Si ven aquí las nomenclaturas A1, eso se refiere al momento de tener las placas de cultivo, ¿no? Ahí tienen pues la denominación A, B, C, D, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Entonces de ahí salen los nombres, ¿no? Eso quiere decir que acá todas estas salieron de un mismo clon madre y se hizo una clonación por dilución limitante, donde se obtuvieron, pues, en el pocillo A1, de ahí se obtuvo esta de aquí, del pocillo B6 se obtuvo esta de aquí. En el caso de estas dos, se hizo un reclonaje al final, porque será por la manipulación, o quizás sí se formaron dos colonias, pero en un momento habían dos poblaciones celulares. Entonces se tuvo que reclonar. Y así salieron, pues, el B3J1 y J2. Para hacer el ELISA utilizamos como un control positivo el suero después de la inmunización de los ratones, que lo ponemos en verde, podemos ver aquí, que sí tuvo reactividad. Y como controles negativos, colocamos el suero preinmune antes de la inmunización, el medio de cultivo, el cual era RPMI con 10% de suero fetal bovino, y el anticuerpo secundario, que tampoco solito debería dar reacción, ¿no? Podemos ver que los controles negativos no dieron reactividad y el positivo sí. Respecto a todos los 10 clones, podemos ver que todos dieron una reactividad ante la proteína del ED3. Luego se hizo lo mismo para evaluarlo un poco más con Western blot. ¿Qué es lo que se hizo con el Western blot? Primero se corrió el antígeno, que ya lo teníamos purificado, el ED3, se corrió en un gel de CS-Page. Esta proteína tiene un peso aproximado de 13 kilodaltons, entonces más o menos se debería ubicar por acá. Luego se hizo la electrotransferencia para pasarla a una membrana de nitrocelulosa, y como anticuerpo primario utilizamos los controles que ya habíamos hablado y también los sobrenadantes de todas estas células. Podemos ver que solamente cuando se incuba con anticuerpo secundario no hay ninguna reactividad, no da señal. Con el R10, que vendría a ser el medio, el RPMI con 10% de suero fetal bovino, no da reactividad. El suero preinmune no da reactividad. Y con el suero de los ratones inmunizados sí da reactividad. Y con todos los 10 clones también dio reactividad, lo cual es súper positivo. Quiere decir de que sí tenemos hibridomas que ya pasaron múltiples veces por los procesos de congelar y descongelar, que mantienen la viabilidad, la vitalidad, y que aún así producen los anticuerpos contra el ED3. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, algo que les comenté en un momento es que nosotros tenemos todo el cultivo celular, ¿no? La parte líquida y la parte de células, que al momento en que lo retiras todo y lo colocas en un falcón, centrifugas, va a peletizar todo lo que son células, que se congelan, y todo el sobrenadante tiene los componentes del medio, en este caso suero fetal bovino, también, los componentes del RPMI, y también lo que son los anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces vas a tener todo eso allí. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O bueno, lo que ya se está haciendo, ¿no? Todas estas células se les ha retirado el suero fetal bovino al momento de cultivarlas, y nos hemos quedado con un medio libre de suero fetal bovino. Esta parte es importante porque en el suero fetal bovino también hay inmunoglobulinas, que al momento en que tú quieras purificar y quedarte solamente con los anticuerpos IgG en este caso, em, te vas a quedar con los anticuerpos IgG que tú querías, ¿no? Anti-ED3, y también los que tenga pues el suero fetal bovino. Entonces se pasa por esta etapa. Posterior a ello se hace la purificación utilizando métodos de cromatografía por afinidad. Se retestea por ELISA, porque a veces en todo ese proceso puede que se denature el anticuerpo, entonces se tiene que retestear para ver que mantenga la reactividad contra el dominio 3, para ver que, de cierta forma, ver que es específico. Un primer análisis es hacer un Western blot utilizando extractos celulares. Entonces los extractos celulares se corren en un gel de CS-Page y luego se incuban con los sobrenadantes.
Entonces ahí podrías ver si tu sobrenadante específicamente se está uniendo a esta proteína, a la proteína de envelope, o si se une al envelope, si se une a la proteína de la membrana, si se une a varias proteínas, pues el anticuerpo así como que específico no es, ¿no? Y con las células, lo que se está haciendo también es hacer la extracción del ARN para poder amplificar las regiones variables de estos anticuerpos, que son las regiones que más nos interesan, sobre todo para humanizarlos, ¿no? Y bueno, luego se manda a secuenciar. Entonces, esa es ahorita la parte en la que estoy trabajando y les agradezco mucho por su atención. Ahí si quieren más información pueden ver mi LinkedIn, que está en este QR. Si tienen alguna duda, si quieren saber sobre los procesos de postulación a la USP, acá en Brasil también, estoy abierta a preguntas. Genial. Muchas gracias, Adriana. Gracias por la presentación, muy interesante, muy bonita. Hemos sacado algunas capturas después para el agradecimiento formal en redes sociales. Y quería ver si nuestro público, nuestra audiencia tiene alguna pregunta, algún comentario, como ya Adriana lo ha mencionado. Tenemos aspectos científicos, obviamente muy nítidos en esta presentación, pero también aspectos en cuanto a formación de personas, ¿no? Valga la mención, Adriana ha sido una de las investigadoras que ha guiado a tres chicos que recibimos aquí en Sao Paulo de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Estuvieron más o menos 2 meses, sí, y tuvieron la chance de poder acompañar, ¿no? Diferentes proyectos, diferentes trabajos, y también tuvieron la posibilidad de que Adriana pueda comentarles un poquito de su investigación. Entonces, por favor, avísenos si tienen preguntas, si tienen algún comentario. Mientras tanto, yo tengo un par de preguntas, curiosidades, pero quería aprovechar también en comentar eh, que esta es la última charla pre-jornada, ¿no? Entonces, para quienes no están eh, familiarizados con la temática de la jornada, nosotros vamos a organizar esta actividad la próxima semana, desde el 19 hasta el día 23. Tenemos 33 ponentes, ¿no? Que están siendo, o sea, bueno, en la página web ustedes pueden encontrar más informaciones, la voy a pasar posteriormente en el chat. Pero tenemos diferentes tópicos en cuanto a tumores, a investigación en cáncer, investigación en inmunología también, como los trabajos que los trabajos han sido mostrados en sesiones anteriores, y también los que acaba de compartir ahora Adrián, ¿no? Entonces les voy a pasar la información en el chat, ¿no? Sobre la página que tenemos en Omics para esta actividad, y obviamente el link de inscripciones para que puedan formar parte si lo desean. Mientras tanto, volviendo a la sesión, como decirte nuevamente, agradecerte, Adriana, por el tiempo, por la disponibilidad, por la experiencia que has podido compartir con nosotros. Tenemos aquí una pregunta de Fernando. Fernando Aliaga nos dice: buenas tardes, muy buena presentación. Tengo una consulta. He visto que también se obtienen anticuerpos monoclonales de camélidos. Entiendo que se refiere a los nanobodies, ¿no? ¿Hay diferencias en el nivel de reacción dependiendo de este origen? Mm, Mira, sobre que sean de camélidos o no, no creo que haya diferencia, tanta diferencia. De hecho, bueno, el ratón sí es más semejante a nosotros, ¿no? Pero el tema de los anticuerpos que son single chain, esos pequeños, el problema es de que en el cuerpo ellos no son tan estables. Entonces, a veces se eliminan por el riñón. O sea, hay muchas formas de que ellos se eliminen porque no son estables. Entonces, en lugar de permanecer en nuestra circulación por meses, puede que se elimine en cuestión de semanas. Ok. Muchas gracias, Adriana. Eh, por favor, Fernando, avísanos si deseas comentar algo más o tienes alguna duda adicional. Igual todos están invitados a comentar. Eh, Voy a rescatar un poco esta respuesta, porque tú también al final de la presentación hablaste de que la idea es humanizar, ¿no? Buscar humanizar los anticuerpos que están generando. ¿A qué te refieres exactamente con este proceso y cómo se obtiene normalmente en un laboratorio? No sé si podrías darnos un poquito más de detalles sobre eso, por favor. Sobre la humanización, Sí, sí, sí. ya. Em,
Les pongo un poco la diapo. Ya. Para la humanización lo que se hace es que se tiene que secuenciar todo el anticuerpo del ratón, ¿no? Se secuencia todo y hay algunos programas para poder ver cuáles son los CDRs, ¿no? O sea, ahí vas a distinguir cuáles son los CDRs, que es una secuencia no muy grande en realidad. Entonces, lo que se hace es que se utilizan, digamos, templates o lo que llaman frameworks, así se llaman los frameworks de anticuerpos humanos. O sea, las secuencias ya están, digamos, en línea y hay algunos lugares donde puedes conseguir la secuencia humana de un IgG, por ejemplo, ¿no? Entonces solamente se reemplaza, o sea, es el grafting de los CDRs, solamente se va a cambiar esas partes. Después de eso, lo que se hace es que se coloca en un plásmido y este plásmido se puede hacer la transfección a células CHO, que son de hámster, y esas células ya ahora sí van a poder producir tu anticuerpo humanizado, ¿no? Ahora, otra forma también es de frente producir anticuerpos humanos, ¿no? Para ello hay unos ratones transgénicos que ya tienen, como que ya se les ha apagado los genes de anticuerpos murinos y se les han insertado cromosomas con genes de anticuerpos humanos. Entonces, cuando inmunizas a este ratón, ya inmediatamente secretan anticuerpos 100% humanos. Pero por lo que supe, parece que solo un laboratorio o dos en el mundo tienen estos ratones, o sea, no son comerciales ni nada. Hay bastante recelo con estos ratones. Entonces, es bien difícil poder conseguirlos para poder trabajar esta parte. Yo he visto un par de papers solamente. Y lo otro que también se hace es el FAG display, como que la presentación en fagos, que es una técnica que no usa animales y utilizan un virus de bacterias, que vendría a ser un bacteriófago, que están modificados genéticamente para mostrar en su superficie miles de millones de variantes de fragmentos de anticuerpos humanos, como que se hace un barrido in vitro contra el antígeno de interés y los mejores son los que pasan para, de nuevo, ponerlo en un plásmido, hacer la transfección en células CHO y la célula CHO es la que ya va a producir de manera masiva estos anticuerpos. Ahora, la desventaja es de que la maquinaria que puede tener un ratón, ¿no? O sea, todo su sistema inmune, va a seleccionar, en teoría, ¿no?, mejores anticuerpos de los que se pueden hacer de esta manera, ¿no? Que en realidad no hay ningún tipo de selección con el FAC display. Sí, claro, se hace un barrido en células in vitro, pero no es igual a que todo el sistema inmune de un organismo pase por todas las etapas que tiene que pasar para generar el anticuerpo, ¿no? Claro, claro. Sí, de hecho creo que ese es uno de los de las limitaciones que tenemos, las diferencias entre las especies, ¿no? Y entiendo entonces el sentido de la humanización en tratar de generar algo con una apariencia, o más que una apariencia, una producción, un sistema de producción más cercano al que tendríamos en el cuerpo humano. Eh, ok, super. Muchas gracias, Adriana. Déjame ver aquí, tenemos un par de comentarios más. Primero, Henry nos dice, Henry Paico, nos escribe aquí, felicitaciones por la presentación. ¿Cuál sería la mayor dificultad que tuvo, o cómo definiría, ¿no? La mayor dificultad que has tenido para generar estos anticuerpos? La producción de los hibridomas es, pues, o sea, sí es compleja, porque a veces puedes hacer todo el trabajo. Por ejemplo, en mi trabajo se usaron 4 ratones, ¿no? Se usaron 4 ratones, pero si ven, em, bueno, acá se ve un poquito, ¿no? Porque todos son a uno. O sea, eso quiere decir que todos salieron de un mismo ratón, ¿ya? Para empezar, o sea, de los 4 ratones que se usaron, solamente uno fue el que dio los resultados que se querían, ¿no? O sea, anticuerpos em, específicos, bueno, más que específicos, reactivos. Em, y fuera de eso, después se tienen que obtener como que los clones madre, ¿no? A los que se le pone la primera letra, sea el A1, el B2, lo que sea. Si se dan cuenta, yo también solamente tengo uno. O sea, solamente tengo un clon madre. Entonces, sí es un proceso que es bastante complejo. Tú lo puedes hacer con todas las
las pautas que te dan los papers canónicos para este proceso y aún así, pues, después de todo el trabajo haces el ELISA y no te salió. O si te sale, no te sale el hibridoma productor, y después congelas, descongelas, congelas, descongelas, ya no produce más. Entonces, eso es un poco los problemas que hay, ¿no? De que no, a pesar de que sí produzcas tu hibridoma, o sea, un primer hibridoma en los primeros pasos de la producción, puede que en los pasos siguientes y en la manipulación pierdan la capacidad de secretar el anticuerpo específico, ¿no? Puede que siguen secretando anticuerpos porque ya no son específicos para lo que tú quieres, ¿no? Entonces, es medio complicado obtener un hibridoma estable, ¿no? Lo que llaman hibridoma estable, después de haber pasado varias manipulaciones, todo que mantenga la secreción. Claro, después de los ciclos, ¿no? Sí. Tenemos un comentario más en el chat, pero antes de eso quería como hacer un corolario de esto. Nosotros vamos a trabajar un proyecto ahora que justo también tiene un hibridoma. Vamos a tratar de seleccionar algunas partículas basadas en la expresión de estas reacciones de afinidad, ¿no? Sin embargo, hablando de hibridomas como tal, muchas personas utilizan sobrenadante, ¿no? O sea, se entiende que las células van a expresar estas proteínas en el sobrenadante y se propone utilizar el sobrenadante como tal, diluido o algo así. Mientras tanto, otras personas tienden a hacer una selección, ¿no? ¿Qué sugieres tú sobre eso o cómo trabajan ustedes en todo caso? ¿Trabajan con el secretoma como tal o hacen algún tipo de purificación de las proteínas? Se hace una purificación. O sea, hay una proteína, que es la proteína G, que cuando tú haces cromatografía, dentro de la columna hay los bits, están unidos con proteína G, que esos capturan los IgG por la parte de a ver, por la parte de acá, no por por acá, los capturan por aquí. Ahora, lo No sé si estás malo, compartiendo, Adriana, creo que no me está apareciendo. ¿no? Que les enseño hace rato. A ver, sí, pues, ya, ¿se ve? Sí, sí, ahora Ya, sí. ahora sí, ya. Por la parte de aquí, no los captura, digamos, la columna, pero el problema es de que mm, un problema, porque cuando tú le quitas suero fetal bovino, las células se mueren. Entonces, tienen que pasar por un proceso de adaptación en donde tú le vas quitando de a poquitos. Entonces, le vas quitando de a pocos, se va muriendo una parte, otra parte va sobreviviendo y así andas, ¿no? Y así vas avanzando hasta que ya le quitas del todo. Hay medios de cultivo que son específicos para quitarle el suero fetal bovino, que tienen otros componentes. Em, entonces, uno de esos son los que yo he usado, que es el Nutridoma, porque yo ya hice la adaptación de 5 de los clones. Em, entonces, ya después de hacer eso, ya lo podría decir que ya no tienes tantas proteínas, ¿no? Ahí metidas en la composición del medio, pero después de eso, aún así necesitas hacer la purificación por cromatografía, por afinidad. Y ya después de eso ya lo tienes listo para los siguientes pasos, ¿no? Que en realidad lo ideal sería poder llegar a testearlo en células, ¿no? In vitro, en células que estén infectadas con virus, ¿no? Ok, claro, claro, creo que eso depende un poco de la aplicación también, ¿no? Nosotros sí vamos a hacer teóricamente, bueno, vamos a ver si nos aprueban el proyecto también, pero vamos a hacer unas pruebas de forma externa, ¿no? De forma únicamente in vitro, ¿no? Entonces, tal vez por eso, o sea, la propuesta vamos a hacer secretoma y luego ya sí, realmente si se necesita, haremos algunas verificaciones, ¿no? Pero genial, buenísimo. Muchas gracias. El último comentario que tenemos aquí, mientras tanto, está Rui Chacón, nos dice felicitaciones por la charla. Además del modelo en ratón humano, este abordaje ha tenido aplicaciones en otros modelos, como por ejemplo cerdos, vacunos, aves, ¿no? Como objetivo final.
¿Qué desafíos o vacíos habría? Mm, no entendí bien la pregunta. ¿Puedes repetir? Creo que va en el sentido también de tener esta trazabilidad entre especies, ¿no? Esta posibilidad de poder adaptar anticuerpos de una estructura en particular, ¿no? Como por ejemplo en mamíferos, para otros organismos como aves, otras especies, ¿no? No sé si Rui estás por ahí o no sé si era eso exactamente o quieres complementar la pregunta. Hola, hola. Hola. Sí, sí, Hola, disculpe, Rui. hay un poco de bulla aquí, por eso no estaba con el micrófono. Sí, es principalmente para ver si qué tan aplicable sería, ¿no? Para otros modelos en industria veterinaria o en otros modelos de agroindustriales, ¿no? Donde necesitan también estos anticuerpos específicos, ¿no? Para diagnóstico, para, etcétera, ¿no? Todas las aplicaciones que se han mencionado. Claro. Mm, bueno, ya que las células CHO pueden producir, o sea, no sería humanizarlos, ¿no? Sino sería quizás hacer el grafting con un IgG que sea, no sé, imaginemos de chancho o de gallinas. Em, yo creo que, bueno, no sé cuáles son los presupuestos que maneja la industria, pero hacer los anticuerpos monoclonales y o sea, todo el proceso que viene, e incluso al momento de obtenerlos, no es que obtengas gran cantidad, o sea, se obtiene poco. Entonces yo creo que quizás sea muy caro, porque es todo el trabajo, todos los reactivos que se tienen que usar, las instalaciones que necesitas para poder hacer todo eso, bioterio, o sea, todo lo que implica es, yo creo que quizás es muy caro, porque al final, quizás si fuera un proyecto colaborativo o algo así, podría ser que le salga más a cuenta, ¿no? Pero yo creo que sería la cuestión del precio la mayor limitante, porque de lo demás creo que se puede lograr, ¿no? Sería cuestión de ver si hay un banco de datos de los IgG de la especie en la que quieras trabajar, ¿no? Que sería la otra parte que yo sé que de humanos sí hay, ¿no? Pero no sé si de gallinas también debe haber. Entonces, tener eso bien secuenciado para poder solamente hacer el grafting de estas regiones y poder inyectarlo a una gallina, por ejemplo. Bien, Sí, sí. muchas gracias, Adriana. ¿Todo bien, Rui? Sí, no, gracias, gracias. No, sí, bueno, hay industrias, particularmente empresas grandes, ¿no? Que sí tienen este tipo de presupuestos, ¿no? Estoy hablando de industrias transnacionales, entonces es interesante, ¿no? Conocer estas aplicaciones. Pero Bueno, gracias, gracias, sí. fue O bien sea, interesante. bueno, es que también yo vengo de Perú, ¿no? Pero sé que acá hay más industria y no solo hay industria, sino que hay más sectores de innovación en las mismas empresas, ¿no? Bueno, acá en Brasil. Entonces quizás, claro, no sea tan jalado de los pelos pensar en hacer eso, porque acá sí tienen un sector que ve ese tipo de cosas. Claro, yo creo que de repente, aprovechando que Rui está aquí y que está hablando de esto, podríamos organizar un conversamos de ciencia sobre esa parte. Sé qué te parece, Rui, justamente hacer la comparación entre estructuras en países, ¿no? Con uno que otro invitado por ahí que pueda comentar, ¿no? Y que Adriana también pueda traer un poco de esa visión. Pero es solo una idea, no necesariamente va a ser ahora, pero podríamos tratar de eso, porque sí me parece interesante y me parece que hay diferentes contextos donde se pueden aplicar, ¿no? Estas opciones y sobre todo trabajar para aplicaciones más externas y de industria, pero también para investigación. Súper. Ok. Entonces, bueno, de mi parte, creo que yo no tenía más preguntas. No sé si hay alguien más que quiera comentar, quiera agregar algo a esta presentación. Chequear aquí en el chat. No, creo que todo bien. Em, entonces, creo que podemos ir cerrando esta sesión. Muchas gracias, Adriana, por aceptar la invitación, por este tiempo nuevamente, de poder compartir un poco los resultados que están teniendo. ¿Hay una fecha ya de sustentación? Solo de curioso y de chismoso también. Bueno.
tiene que ser para octubre o primeros días de noviembre. Ok, entonces estaremos atentos. Está bien. Dale, Está felicidades, bien. muchas gracias, éxitos en Gracias lo que por la venga. invitación. Vamos a ver. No, Listo. gracias a ti y gracias también a todos los participantes. Sí. Entonces, cerramos esta sesión por ahora. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la otra semana en la jornada. Adiós. Cuidan. Cuídense.